La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Hoy hemos asistido en Francia a un movimiento jupiterino por parte de Emmanuel Macron, que ha nombrado primer ministro a Michel Barnier, que es el político que negoció el Brexit en nombre de la Unión Europea y que es un señor de la derecha tradicional, miembro del Partido de los Republicanos, que para entendernos es como el PP, pero en Francia. Macron hace primer ministro a este hombre de derechas, a pesar de que el partido de Barnier quedó en cuarta posición en las elecciones, lejísimos de las otras tres opciones. Fue la izquierda quien ganó esas elecciones, pero Macron se ha negado a nombrar a la primera ministra que le proponían los partidos de la coalición de izquierdas, Lucile Castells, con el argumento de que ella no tendría apoyos suficientes en la Cámara para resistir cualquier intento de moción de censura. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué le ha pasado realmente a Macron? Pues a Macron lo que le ha pasado es que cuando su partido se la pegó en las europeas, quiso dar un golpe de efecto, quiso hacerse un Sánchez, emulando la convocatoria anticipada que el presidente español adelantó al verano pasado, y en esa línea Macron lo hizo, precipitó unas elecciones legislativas, pero a él le salieron mal. Le salieron mal porque él pensaba que, una vez más, para que no ganase la extrema derecha, el resto de hijos de vecino terminarían apoyando a los candidatos macronistas, pero no contó con que la izquierda, de forma milagrosa, jugó sus cartas muy astutamente en Francia y se integró en una coalición que le permitió imponerse en la segunda vuelta y ganar aquellas elecciones. Tampoco es que arrasara. Consiguió 182 diputados. La mayoría absoluta está en 289. Pero ganar ganó. Y pidió paso para gobernar. Pero en Francia, al primer ministro no lo elige el Parlamento, sino que lo elige el presidente, lo designa. Y Macron no tenía ninguna intención de nombrar a la candidata que le propuso la coalición de izquierdas. Oficialmente, como he dicho, él argumenta que sería fácil de derribar a esa primera ministra de izquierdas por una moción de censura, que es verdad. En Francia no necesitan plantear un candidato alternativo para una moción de censura. Se plantea la moción, se tumba y se tumbó. Así que Macron, con ese argumento, ha estado mareando la perdiz mes y medio, reuniéndose con unos y con otros, hasta que ha decidido nombrar primer ministro a Barnier. Pero claro, a Barnier también podría tumbarlo la Asamblea, a no ser, y aquí está la clave, a no ser que a Michel Barnier lo vayan a respaldar ya no solo sus diputados, los del PP francés, sino también los macronistas, obvio, porque Macron lo ha puesto ahí, y la extrema derecha. Para que Barnier pueda gobernar, la extrema derecha tiene que permitirlo. Si la extrema derecha se suma a una hipotética moción de censura de la izquierda, se acabó Barnier. Entonces, ¿ha pactado Macron este nombramiento con los de Le Pen? Pues lo iremos viendo. Es llamativo que después de unas legislativas que ganó la izquierda, quien va a gobernar es un señor que tendrá el beneplácito más o menos entusiasta de todos, salvo de la izquierda. Y sin contar con que muchos de los diputados macronistas o de la derecha moderada están ahí electos, sentados en la Asamblea, porque los candidatos de la izquierda, sin posibilidades de ganar, se retiraron en la segunda vuelta. Y los electores progresistas de esas circunscripciones terminaron apoyando a los liberales o a los conservadores moderados con tal de que no gobernara el candidato de Le Pen. Posiblemente la coalición de izquierdas, con la Francia insumisa al frente, posiblemente se pasó de frenada cuando reclamó poner a la primera ministra, formar el gobierno entero, aplicar su programa íntegro, teniendo un tercio de la Cámara. Lejísimos, como digo, de la mayoría absoluta. Pues puede ser que se pasaran, pero también es verdad que Macron ha hecho una jugada tan legal, por cierto, como políticamente penosa, y se ha garantizado un primer ministro, Barnier, que le va a dar muchos menos problemas políticos que una primera ministra de izquierdas con la que cohabitar. Barnier no va a revertir la reforma de las pensiones, Barnier no va a recuperar el impuesto a los ricos, en definitiva, Barnier no va a ponerse a revocar las medidas liberales que ha ido aplicando Macron. Tanto ansía Macron proteger su legado de un giro a la izquierda que, oye, quizá al final su legado sea una presidencia de Le Pen. Lo veremos en el 27. Y mientras tanto, pues a seguir preguntándonos todos a qué se deberá el desapego de determinados sectores sociales respecto a la política y sus tinieblas.
En la mesa del análisis esta noche Juanma Marqués, subdirector del Diario de Sevilla. Marqués, muy buenas. Buenas noches, Aimar. Raquel Ejerique, adjunta al director del diario.es. ¿Cómo estás, Ejerique? Hola, buenas noches. Y Enric Juliana, adjunto al director de La Vanguardia. Enric, muy buenas. Muy buenas noches. Con ellos vamos a analizar, entre otras cosas, no solo el escenario francés, también los mensajes de Ayuso llamando al resto de presidentes autonómicos del PP a no negociar con Sánchez en la Moncloa nada, y específicamente nada que tenga que ver con la financiación autonómica, para que no haya negociaciones bilaterales en ese sentido. Lo vamos a analizar ahora, pero antes quiero escuchar tu opinión sobre este asunto. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Muchas gracias. Me parece muy positivo que arranquemos con mi punto de vista. Porque en general no profundizo, ¿sabes? No, tampoco es que haya mucho tiempo. Así que hay días que me gusta planear la superficie. Como hoy. Porque las palabras concretas de Ayuso han sido, en cuanto a las cumbres bilaterales sobre financiación autonómica, que ella teme que Sánchez intente sobornar a sus colegas presidentes autonómicos del PP. Se me ocurren mejores argumentos para impedir una reunión con Sánchez que esgrimir la debilidad de los tuyos, ¿no? Voy yo con vosotros porque si vais 1 a 1 es posible que os intente sobornar y efectivamente caigáis. A mí me ha recordado en otra época y otro ámbito a cuando en los años 80 Luis María Ansón retiró al corresponsal de ABC de la campaña de Felipe González porque cuando se acercaba mucho decía lo seducía. Lo de Sánchez no es carisma sino dinero, según Ayuso. El soborno de toda la vida que dejaría mal al sobornador, pero tampoco deja mejor, probablemente peor al sobornado. Nunca es buen recurso decirle a alguien, no vayas, que te pueden comprar. Se me ocurren, por cierto, y terminando, peores recursos para preparar una reunión institucional que los que expresó también el presidente de Murcia, que ha dicho que él está deseando decirle a Sánchez cosas a la cara. ¿A cuál de ellas, amigo mío? Un beso, Javois. Un beso, chao. Antes de entrar en la política nacional, Juliana, ¿qué nos dicen los vientos que llegan de Francia? El Partido Socialista francés, que es la fuerza más moderada dentro de la coalición de izquierda, se habla de crisis de régimen. Bueno, nos dice que Macron ha sido muy maquiavélico, es decir, la izquierda salvó la papeleta, el nuevo Frente Popular consiguió evitar una victoria de Marine Le Pen y Macron da la presidencia a Michel Barnier, que sí, es verdad, es de los republicanos, es la derecha convencional francesa, podría equipararse al PP, pero permitidme que aquí haga un apunte. Ya quisiera tener el Partido Popular Español un político en su grupo dirigente como Michel Barnier, el hombre que negoció las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea y lo negoció con notable dureza, defendiendo a la Unión Europea y al estatuto comunitario, ¿no? Y yo creo que, claro, hay que tener en cuenta el modelo francés. Tú lo has explicado, Aimar. El primer ministro es una figura de alguna manera subordinada siempre al presidente de la República, que tiene amplios poderes ejecutivos. O sea, quien dirige la acción de gobierno básicamente en Francia es el presidente de la República, y por lo tanto el primer ministro, el hombre que preside el Consejo de Ministros, lo nombra el presidente de la República y lo cesa el presidente de la República. También lo puede cesar el Parlamento por el mecanismo de moción de censura. Habrá elecciones presidenciales el 27, si no recuerdo mal. Sí. Y yo creo que ya todos los movimientos políticos en Francia están empezando a entrar en la lucha preparatoria de estas elecciones presidenciales, que van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional está en un punto álgido, se demostró en las últimas elecciones, no consiguió la victoria que ellos creían que podían haber conseguido en el ámbito legislativo, pero pueden aspirar a la presidencia. Y entonces aquí, puesto que el sistema es a doble vuelta, lo que se ha de discernir de aquí al 27 es quién será el contrincante de Marine Le Pen, porque es prácticamente seguro que uno de los finalistas de esta segunda vuelta será Marine Le Pen. Entonces, si el contrincante es
Barnier, para poner un ejemplo, es decir, alguien del centro derecha tradicional, puede ser Michel Barnier, puede ser otra figura. Imaginemos que Barnier logra gobernar y logra gobernar bien, pues se situaría como un posible, porque Macron no se puede volver a presentar, ha agotado los 2 mandatos. O bien, ¿quién desde la izquierda? Y aquí hay 2 posibilidades también. Que el candidato de la izquierda sea Jean-Luc Mélenchon, que es la Francia insumisa, o bien sea alguien del Partido Socialista que está en un proceso de renovación. Hay una figura ascendente que es André Glucksmann, ¿no? Esto es muy importante saber porque en la medida que como se ha demostrado en las legislativas, puede llegar a sumarse una mayoría no lepenista, quien sea el candidato es muy importante. Entonces, Mélenchon ha sido muy inflexible, bajo mi punto de vista, durante estos meses, diciendo aquí ha ganado la izquierda, sí ha ganado la izquierda, pero se ha quedado lejos de la mayoría absoluta, y ha de ganar la izquierda con todo el programa de la izquierda. Pero si no has conseguido una mayoría suficiente, esto es complicado. Pasa que Mélenchon quiere ser el candidato de la izquierda en el 2027, y eso en parte explica su inflexibilidad. Por la otra parte, los socialistas han de acabar de definir quién podría ser su cabeza visible. Entonces yo creo que Macron ha aprovechado esto para hacer lo siguiente, que es decir, oye, yo pongo sobre la mesa un centrista, prácticamente podríamos definir a Barnier como centrista, y oye, Frente Nacional, a ver si tenéis narices de tumbarlo. Porque Le Pen, para ganar, ha de atraer, no solo con el voto rocoso de la extrema derecha, no se gana en Francia ni en ningún país europeo. Hace falta alguien más, hace falta que el reagrupamiento nacional sea asimilado, aceptado por amplios sectores del electorado, que lo vean casi como una cosa normal y deseable. Y entonces yo creo que él les pone en un brete, es decir, ahora gobernará alguien de centro derecha, a ver si lo tumbáis. Y por esto, en estos momentos, parece que el reagrupamiento nacional lo deja pasar. Y a la izquierda le dice que la izquierda, que está unida pero potencialmente separada, oye, vosotros sabréis, Mélenchon efectivamente querría tumbar a Barnier, pero no tiene suficientes apoyos, y los socialistas también están, pues, o sea, yo creo que has jugado muy maquiavélicamente. Estoy de acuerdo, sin embargo, Aimar, contigo en un punto, es decir, todos estos juegos son buenos, o sea, en términos de maniobra política, demuestran una vez más que en Francia hay escuela política. Ahora bien, uno de los efectos posibles o muy posibles de este tipo de jugadas es que efectivamente la confianza de una parte importante de la población en el sistema político puede verse seriamente defraudada, con consecuencias en el 27. Mira, la portada de Liberación mañana, sabéis que es un periódico progresista, es la cara de Barnier enorme y encima de él un sello, digamos, como si lo hubiesen sellado, pone aprobado por Marine Le Pen. Sí, pero permitidme, pero para que lo tengamos claro, Michel Barnier no es Miguel Tellado. Vale. Lo visualizamos, ¿no? Lo visualizamos. Entendido. A partir de aquí empezamos la discusión. Entendido. Ejerique. Comparten el nombre, ¿no? Eso sí. Aquí se da una enorme paradoja, y es que cuando Macron activa sorpresivamente, sin resultados todavía definitivos en Europa, activa las elecciones, la asamblea, todo está encaminado, y a partir de ese momento tanto la campaña como los pactos que hubo posteriormente, todo va encaminado a que no ganara Marine Le Pen, ¿no? A reducir el impacto de la extrema derecha y el que podría tener en Francia. Y sin embargo, teniendo todo el mundo eso claro, hasta el punto que partidos de izquierda, que entre ellos tienen en común ciertas cosas pero no tantas, ¿no? Y que eran en algunos casos enemigos casi irreconciliables, se aglutinen. Sin embargo,
el final de este cuento en el que parecía que todos estaban luchando por lo mismo, pues resulta que había gente que no estaba luchando por eso, ¿no? Y creo que, aunque podía ser sospechoso en aquel momento, a partir de hoy ya tenemos claro que Macron no quería que ganara Le Pen, pero también, y sobre todo, seguramente, quería mantenerse en el poder. Y yo creo que la elección y ese viraje que ha hecho de dejar de apoyarse en esa izquierda que le fue tan útil para desalojar o reducir los riesgos de una extrema derecha en la Asamblea francesa, pues ahora mismo han pasado a un segundo plano, y me da la impresión de que lo que quiere el presidente francés es agotar al menos hasta 2027. Pero claro, aquí realmente lo que puede pasar es que una campaña que empezó para reducir el impacto de la extrema derecha en uno de los países más importantes de Europa acabe dándole aire y le da un soplo realmente a Le Pen, porque Le Pen, si no hace caer este gobierno, ya que ha elegido, parece Macron, a esos amigos de viaje, lo va a hacer a cambio de algo. Esto ya lo hemos aprendido, ¿no? Y ella además lo hace bastante evidente, y no solo en la inmigración, en un tema en el que puede encontrar también en Barnier ciertas complicidades, porque es un político que el tema de la inmigración, vamos, para él tiene un concepto de la política migratoria bastante duro, ¿no? Pero es que también ha pedido cosas, Le Pen, como por ejemplo reformar el sistema electoral francés, porque le penaliza, ¿no? Y lo ha visto, lo ha vivido en sus carnes en las últimas elecciones. ¿Hasta qué punto una asamblea puede estar, o el propio partido, ¿no?, de Macron puede estar dispuesto a que esos argumentos políticos que parecían deleznables hace 3 meses se conviertan en argumentos validados, puesto que van a tener que negociar si quieren que este gobierno siga adelante, ¿no? Y entonces, lamentablemente, vamos a pasar de un escenario en el que las fuerzas progresistas y de centro celebraban la salida con mucho coste político para el resto de formaciones, la salida de la extrema derecha del escenario francés, y resulta que seguramente vamos a ver a la extrema derecha colateralmente, pero también dentro de los pactos de las negociaciones del escenario francés. Marqués. Sí. El marco francés, el marco constitucional francés es completamente diferente al de España y al de la mayoría de los países europeos. La Quinta República y la Constitución que emana de ella se hizo a imagen y semejanza del general de Gaulle cuando regresó por segunda vez al poder, que fue llamado por las fuerzas democráticas prácticamente para resolver un golpe de Estado. Y a de Gaulle le gustaban muy poco los partidos políticos. Y así es la Quinta República. Hay un presidente de la República, que ahora sí se elige por sufragio universal, que prácticamente gobierna como un rey o gobierna como el presidente de los Estados Unidos. La Asamblea Legislativa, que es lo que se eligió en las pasadas elecciones, es importante, porque indudablemente tiene que aprobar las leyes, tiene que aprobar los presupuestos, pero desde luego no tiene la importancia el presidente del gobierno que tiene en España. Por tanto, aunque nos llame mucho la atención la elección de Barnier, porque forma parte del cuarto partido político en las elecciones legislativas, es decir, el que quedó en la cuarta posición, pues no constituye en sí una anomalía. Dicho esto, yo creo que la izquierda, sobre todo la parte de la izquierda de la parte del Frente Nacional que lideró Mélenchon, se atribuyó una victoria que sí era una victoria en número de diputados en la Asamblea, pero no era una victoria rotunda, porque había otra segunda fuerza que era el Frente Nacional, con el que no se contaba, pero sí había una tercera, que fue la que intentó agrupar Macron, ¿no? Yo creo que se equivocó efectivamente Mélenchon y la izquierda, que tendrían que haber sido pues haber propuesto a alguien de mayor consenso, pero a mí lo que me llama la atención en este caso es que yo creo que efectivamente que Macron, a quien está buscando
ahora en estos momentos, quien está buscando para el acuerdo, para que pueda gobernar, para que no presente una moción de censura, es a la extrema derecha. Dice que Barnier, efectivamente, como dice Raquel, es una persona con una política, con una ideología sobre la inmigración bastante dura. Dicen que se le pegó durante las negociaciones con el Reino Unido, que vio lo que pasaba allí con el Brexit y cuál era los fantasmas que estaban levantando los partidarios del Brexit y que se contagió de ese afán antimigratorio. Y las primeras declaraciones que hemos oído hoy de portavoces del Frente Nacional es que de momento no se plantean una moción de censura, con lo cual es posible que gobierne con la extrema derecha, pero ojo, no gobierna la extrema derecha. Eso está claro. Yo creo que es algo, vamos a ver, no se puede sortear siempre la extrema derecha en Francia, porque lleva muchos años, o lleva al menos 3 elecciones, creo, entre las legislativas y unas presidenciales, en que en la primera vuelta sí quedó primero. Es decir, de alguna u otra manera tendrán que integrarlo al sistema, posiblemente, como dice Enrique, quizás, se modere su candidato, por cierto, a las legislativas en esta ocasión. Bardella. Sí, efectivamente, ya era una persona, hombre, no sé si de verdad o de mentira o de mentiriquilla, pero que ya estaba un poquito moderado, digamos que el pelo de la dehesa se lo había recortado un poco. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre en los meses siguientes. Yo creo que Macron... ocurre, por cierto, este sábado, en las manifestaciones convocadas por la Francia Insumisa. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, que a la izquierda siempre le queda la calle, pero al final lo que cuenta son las urnas y son las instituciones. Y es verdad que la izquierda francesa ha hecho una heroicidad en estas últimas elecciones, y que fue muy generoso al retirar a sus candidatos allí donde podía ganar la extrema derecha, pero yo creo que la calle, y más en Francia, ha dejado de señalar al que es el líder popular en el país, ¿no? Al final son las urnas y son las instituciones. Bueno, dejadme avanzar, vamos a venir a España. Hoy por primera vez hemos escuchado a un miembro del gobierno reconociendo que quizá les haya faltado algo de pedagogía o de explicaciones sobre el calado de la financiación singular para Cataluña pactada con Esquerra. Lo ha hecho Margarita Robles en Antena 3, de forma muy genérica, eso sí. Probablemente todos tengamos el defecto de no explicar suficientemente las cosas. Yo lo acepto y además lo asumo en mi parte, en lo que me pueda corresponder a mí. Probablemente eso es cierto, pero también a veces es un poco duro ese plus de desconfianza hacia todo lo que dice el gobierno. ¿El gobierno dice esto? Pues a lo mejor, seguro que no es verdad. Vamos a dar también una oportunidad. Dicho esto, estoy de acuerdo, las cosas hay que explicarlas, y a los españoles no se les engaña. Hay otra voz, la del líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que esta tarde aquí en la SER, en Radio Madrid, ha dado a entender que mucho no le gusta el acuerdo entre Esquerra y el PSC, y que lo va a decir este sábado en el Comité Federal del PSOE. La opinión la voy a dar primero en el Comité Federal. Creo que es lo justo, lo sensato y lo lógico. Es verdad lo que dices, que para mí esto tiene consecuencias evidentemente políticas, ideológicas, profundas, importantes, y también la parte técnica que dices. Claro, yo mis primeros 3 años de mi profesión como técnico de Hacienda del Estado los pasé en Barcelona, en la agencia tributaria. He escrito mucho sobre esto, he leído mucho, he estudiado mucho, he incluso dado clases sobre esto. Bueno, los líderes autonómicos del PSOE son bastante conscientes de que este asunto les puede generar dolores de cabeza en sus territorios, en Madrid, en Andalucía, por ejemplo. Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz, ha insistido así en la SER en Andalucía esta tarde. ¿Se puede garantizar en estos momentos que la financiación singular que reciba Cataluña no va a repercutir en las finanzas andaluzas? Por supuesto, es que Andalucía ni ningún otro territorio infrafinanciado permitiría que en una situación en la que ya tenemos, en este caso un sistema como el actual, que nos garantiza menos recursos por habitante que a otras comunidades autónomas, ¿cómo vamos, en este caso, a permitir que se agrande esa fractura, que se agrande esa desigualdad con un acuerdo con una comunidad autónoma, en este caso con Cataluña, que generara un problema aún mayor? Mañana Feijóo reúne a los presidentes autonómicos del Partido Popular, van a escenificar una suerte de frente común
en la práctica muy común tampoco es, porque no defienden lo mismo en cuanto a financiación autonómica. No tiene nada que ver lo que Madrid defiende respecto a la financiación autonómica con lo que defiende, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Lo que sí van a hacer mañana estos presidentes autonómicos del Partido Popular es comprometerse a no negociar cada uno por su cuenta con el gobierno en este tema, en el de la financiación. Esto llega después de que Pedro Sánchez anunciara ayer que va a convocarlos a todos los presidentes autonómicos, no solo a los del PP, a todos uno a uno en la Moncloa para hablar, entre otras cosas, de financiación autonómica. Y hoy, un día antes, marcando el paso siempre, Ayuso les ha dicho al resto de presidentes autonómicos del PP que eso de negociar bilateralmente en reuniones con Sánchez, que nada. Si Ayuso realmente está proponiendo no acudir a la Moncloa cuando a uno lo convoca el presidente del gobierno, eso realmente sería un acto de casi rebelión institucional. Nadie ha seguido a Ayuso en esa línea. Todos los presidentes autonómicos del PP o los demás presidentes autonómicos del PP han salido corriendo a decir que ellos sí van a acudir a la reunión con el presidente del gobierno. Otra cosa es lo que hagan luego dentro, pero que sí van a acudir. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, aunque la petición de que Sánchez cite conjuntamente a los varones y no de uno en uno la hacía ayer la calle Génova, Ayuso ha dado hoy un paso más allá en la línea dura, pidiendo al resto de varones del PP que directamente no acudan a reunirse con Sánchez para hablar de nada hasta que convoque una conferencia de presidentes para hablar de financiación. Y mientras no haya una conferencia de presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada. Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión, sea para ir todos juntos, porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa. Sin embargo, la gran mayoría de varones del PP ya se han desmarcado de esta posición, negociarán la financiación siempre en un marco multilateral, pero acudirán a Moncloa cuando Sánchez les cite, dada su posición institucional. Así lo han aclarado desde Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares o Murcia. El presidente de esta última, López Miras, se pronunciaba así. Para hablar de un sistema de financiación autonómica tiene que hacerse de forma multilateral y estoy deseando de que me convoque para sentarme con él, reunirme con él y poder decirle esto a la cara. Yo tengo muchas cosas que hablar con el presidente del gobierno y quiero sentarme con él. Ahora Génova intenta apagar el fuego a 24 horas de que Feijóo reúna a sus varones para pactar una posición común sobre la reforma del gobierno. Y atención, porque según confirma el cuartel general popular Al-Aser, mañana todos los varones se van a comprometer a no negociar sobre financiación de uno en uno, pero en la dirección del partido se separan de Ayuso y añaden que cada presidente podrá acudir libremente a reunirse en solitario con Sánchez para tratar cualquier asunto de su comunidad. Más allá de lo que signifiquen públicamente mañana Feijóo y sus varones, internamente el PP va a tener que cabalgar contradicciones en este asunto, por lo que digo, ¿no? Porque hay comunidades gobernadas por ellos que defienden una cosa porque responden legítimamente a sus intereses, y otras comunidades también gobernadas por ellos que tienen otras necesidades distintas e incompatibles a la hora de hablar del reparto de financiación. Esto no es una cosa del PP, esto también le pasaba al PSOE cuando gobernaba en media España. Es que ahora no gobiernan prácticamente, bueno, tiene solo 2 gobiernos autonómicos dentro del régimen común, que son Asturias y Castilla-La Mancha, más Navarra, pero Navarra está fuera del régimen común, tiene su concierto. O sea que ahora quien se enfrenta a las contradicciones internas como partido nacional, digamos, es el PP. Y veremos hasta qué punto alguno de sus presidentes autonómicos acata del todo lo que plantee Génova, porque pasó pelín desapercibido, pero el lunes en Onda Cero Feijóo fue muy rotundo sobre un asunto que es delicado, la quita de la deuda. ¿Están ustedes en contra de que se condone la deuda autonómica? Sí. ¿En todas las comunidades autónomas? Sí. ¿Todos los presidentes autonómicos del PP están en contra de que se condone la deuda de sus respectivos territorios? Pregúnteselo a ellos. Usted le está preguntando al presidente nacional del Partido Popular. ¿Es posible que el presidente del Partido Popular tenga un criterio y el presidente de Andalucía otro, por ejemplo? Sí, pero lo importante es lo que se acuerda al final. Usted se puede imaginar, oiga, esto no es una secta, pero esto se lo dejamos al Partido Socialista. Yo no soy un caudillo. Aquí el único caudillo en España es el señor Sánchez. Claro, Carlos Mazón, Comunidad Valenciana, una comunidad con 57.000 millones de euros de deuda. 50.000 de ellos con el Fondo de Liquidez Autonómica del FLA. ¿De verdad va a renunciar, porque Feijóo dice, va a renunciar a una condonación de deuda de la que tienen con el FLA porque sea la línea del partido? O Juanma Moreno, 38.000 millones de deuda, Andalucía, 25.000 de ellos con el FLA.
No, es que renunciamos, que nos perdones miles de millones de deuda, porque el partido nos dice que tenemos que renunciar a esa condonación porque nos parece mal. Va a ser interesante esto, Geric, ¿eh? Bueno, es que evidentemente esto ya no es política de partidos, esto es dinero. Y los presidentes autonómicos, en este caso mayoritariamente del PP, cuanto más dinero tengan, más servicios van a dar, más infraestructuras van a hacer, más cintas van a cortar, inauguraciones van a hacer. Entonces es bastante naif por parte de Feijóo, imagino que le pilló un poco desprevenido, pero es un poco naif pensar que por una cuestión de siglas políticas, por supuestamente perjudicar a Pedro Sánchez, que los dirigentes de las comunidades autónomas van a dejar de ingresar más dinero o van a cancelar deudas que están arrastrando desde hace años, ¿no? Yo veo muy difícil este intento de homogeneización, porque fíjate, cuando en la Comunidad Valenciana gobernaba Ximo Puig, el PSOE, él estaba mucho más cerca de los postulados de Moreno Bonilla, y cuando se hablaba de financiación estaban más de acuerdo quizá que con Castilla-La Mancha, que era de su mismo color político, y esto se arrastra hace una década. O sea, el problema yo creo que lo que ha levantado un poco de ampollas también dentro del PSOE, fíjate que la amnistía es un tema políticamente mucho más potente, mucho más poderoso, pero la financiación es un tema en el que nadie de los presidentes de comunidades autónomas quieren dejarlo pasar y pueden sentirse agraviados, y yo creo que un poco el avispero se ha movido cuando hemos tocado básicamente el dinero, ¿no? Porque tampoco es vendible en tu comunidad decirle a tus ciudadanos, a la ciudadanía, que porque Cataluña tenga más tú vas a tener menos, aunque gobierne en la Moncloa el Partido Socialista que sea de tu propia comunidad. O sea, es que aquí las siglas creo que van totalmente aparte, porque la financiación, que es un tema del que se puede hablar en grandes rasgos, con grandes cifras, al final en lo que se traduce en nuestro día a día es tener más médicos, tener más profesores, tener más infraestructuras, tener más innovación, tener más empresas, al final tener más ayudas autonómicas, y eso no es una cuestión de si eres del PP o si eres del PSOE. Yo creo que lo que va a hacer Feijóo es intentar escenificar que los varones están unidos, cuando todos sabemos, y los propios varones por sus declaraciones públicas lo han dicho, lo que quieren es conseguir más dinero para sus ciudadanos, y menos mal que quieren eso, ¿no? Y claro, no se ponen detrás de una bandera. Eso a mí la verdad que me alivia, ¿no? Y cuando oigo a presidentes de comunidad del PP que se quejan, aunque sea contra la opinión del partido, vamos, a mí me reconcilia un poco con la política en mayúsculas, porque esto no es una cuestión de dañar a la Moncloa o fastidiar al partido de al lado, se trata de luchar por los ingresos que crees que mereces, ¿no? Que por cierto es un tema que se ha estirado tanto, se ha aplazado tanto. De hecho, en la última legislatura el gobierno de Pedro Sánchez hizo una propuesta que no contentó absolutamente a nadie, ni del PSOE ni del PP, porque es un tema muy delicado. El dinero es limitado, y aquí básicamente uno de los ejes fundamentales es si le damos más dinero al que tenga más población, que ahora mismo son los que se están viendo perjudicados, o le damos más dinero, por ejemplo, a las zonas más despobladas, donde cuesta muchísimo más llevar los servicios públicos, y todo es defendible realmente, ¿no? Marqués, Juliana, meteos cuando queráis, ¿eh? Mira, lo que el PP va a hacer mañana no es consensuar una postura común sobre financiación autonómica, es decir, no van a hacer una propuesta al gobierno de cómo debe ser el nuevo modelo de financiación autonómica. Lo que se va a pactar es cómo ejecutan la oposición al acuerdo con Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña. Es decir, no se van a poner de acuerdo, tampoco es su interés en ponerse de acuerdo en el sistema de financiación, sino cuáles son las estrategias de oposición. Eso es lo que ha intentado reventar hoy Isabel Díaz Ayuso, que es de una deslealtad suprema. Es decir, ella sabiendo que Feijóo mañana, pues, que pueden llegar a acuerdo. Bueno, pues que presentarán recursos de constitucionalidad cuando sea preciso y necesario, que hablarán con el presidente, pero que no aceptarán ningún tipo de canje. Es decir, plantear la oposición, no plantear el nuevo modelo del sistema de financiación autonómica. Y lo que yo creo que sí están de acuerdo todos es que no van a aceptar el canje de un modelo de financiación singular de Cataluña por una quita de la deuda o por una duplicación del Fondo de Compensación Interterritorial. Yo creo que eso lo tienen muy claro.
Porque la deuda, efectivamente, es una deuda millonaria, pero mira, la Junta de Andalucía tiene la segunda deuda después de Cataluña. Y la deuda en los presupuestos de la Junta de Andalucía y en el gobierno andaluz no importa. Solo importa el interés que pagan cada año. Y el interés es muy bajo. En un presupuesto de 40 y tantos mil millones, no llega a 41.000 millones de euros, los intereses creo que son 160 millones de euros. Es decir, el PP se puede permitir, y el gobierno andaluz, y como el gobierno andaluz, la mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas, se puede permitir no pedirle al gobierno que le condone la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica. Y no lo van a hacer si es un supuesto canje por la aceptación del modelo singular para Cataluña. Y lo mismo pasa con lo del Fondo de Compensación Interterritorial. El Fondo de Compensación Interterritorial es cierto que puede discriminar y favorecer a las comunidades más divergentes, las comunidades que convergen menos, porque ahí hay una discrecionalidad absoluta. Pero el Fondo de Compensación Interterritorial son 320 millones de euros. 320 millones de euros. Y estamos hablando del modelo del sistema de financiación autonómico, que son miles de millones de euros. Por lo tanto, yo creo que el PP no le va a comprar ningún tipo de salida al gobierno central en este caso. Juliana. Y después, solo una cosa, dale, además, Marqués, dale. Estos son las varonías del PP. Las varonías del PP. Has dicho, efectivamente, hay dos solamente donde gobierna el partido. Bueno, hay tres donde gobierna el Partido Socialista. Una es Cataluña, que está indudablemente a favor del acuerdo. Otra es Navarra, que no entra en este juego porque está en su foralidad. Aunque aprecio o veo que hay cierto temor, empiezan las cosas a verse de otro modo en el País Vasco y en Navarra, porque claro, tienen una singularidad que quizás ahora ven peligrar porque venga otro o por la reacción del otro. Y después hay dos comunidades socialistas, que son Castilla-La Mancha y son Asturias, que están en contra también del acuerdo singular con Cataluña. Por lo tanto, al Partido Socialista, tú dices que le falta pedagogía. No, hombre, no le llamemos pedagogía. El Partido Socialista el Partido Socialista decidió el 30 de julio que Esquerra Republicana presentaba su proyecto. El mismo, el que firmaron, solo lo presentó Esquerra Republicana, solo lo defendió Esquerra Republicana. Y como hurones se metieron en el mes de agosto y se escondieron en el mes de agosto hasta la investidura salvadorilla, que María Jesús Montero dijo lo avalamos y poco más. O sea, no es que no haya pedagogía, es que la orden ha sido la de guardar silencio absoluto y dejar que fueran otros, en este caso Esquerra Republicana, quien lo defendiera. Enrique. Bueno, permitidme dos o tres apuntes rápidos. El primero de ellos, que pienso que toda discusión sobre este asunto es incompleta si no recordamos que en 2016 Alberto Núñez Feijóo, en aquel momento presidente de la Junta de Galicia y hombre destacado del Partido Popular, en una comparecencia ante el Cerco de Economía de Barcelona, dijo que era aceptable que se empezase a pensar en la posibilidad de un concierto fiscal para Cataluña. Hay un audio muy interesante al respecto. La sesión fue grabada. De esto podemos hablar, les dijo Núñez Feijóo a los empresarios catalanes. Bien, en aquel momento Feijóo era solamente el presidente de la autonomía, pero evidentemente fue a Barcelona. Estamos hablando de en los años que ya había iniciado el proceso y de alguna manera el mensaje que él transmitía, no sé si motu propio o bien por encargo en aquel momento de Mariano Rajoy, decir, oye, el Partido Popular está dispuesto a ofrecer una alternativa, que es que podemos empezar a hablar o podemos pensar en un concierto catalán. Palabras de Alberto Núñez Feijóo en 2016. Pero es que hay más, es que en el programa del Partido Popular a las elecciones catalanas, con Alicia Sánchez Camacho al frente como candidata, se hablaba de una manera literal del establecimiento de una singularidad
en la financiación de Cataluña, con la posibilidad de recaudar todos los impuestos mediante un consorcio entre la Generalitat de Cataluña y la Hacienda española. Esto está en el programa del PP con Alicia Sánchez Camacho, candidata. Hoy por ejemplo, Abel Caballero lo ha leído literalmente en un programa de televisión. En los que estaban allí han quedado bastante ojipláticos, pero estas cosas están ahí, son documentos, son audios. Han sido posiciones oficiales del Partido Popular en 2016 y años siguientes. Era su oferta a la sociedad catalana. Esta era su oferta. Tengo una gran curiosidad para saber qué va a decir o qué les va a decir Alberto Núñez Feijóo a los empresarios del cerco de la economía la próxima vez que le inviten a ir a Barcelona. Tengo una enorme curiosidad para saberlo. Y también tengo curiosidad para saber cuál será el programa del PP en unas próximas elecciones catalanas, que tardarán todavía bastante tiempo en celebrarse, sobre este tema, ¿no? Segundo punto, la posición del Partido Socialista. Vamos a ver, antes hablábamos de Francia. Hubo unos ganadores, pero las mayorías, como vemos en Francia, no están claras, no es fácil. Bien, en Cataluña hubo un ganador, el Partido Socialista, pero no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Entonces, ante esa situación cabían tres posibilidades. Tres. La primera, la que deseaba fervientemente Carles Puigdemont, que era ir a la repetición electoral y forzar a Esquerra Republicana a crear un frente independentista único que lideraría Puigdemont, con la esperanza de que ese frente lograse ser más votado que el Partido Socialista y que pudiese reivindicar la presidencia de la Generalitat, amenazando a Sánchez con hacerlo caer si no se la daba. Posibilidad número 2, que todos aquellos partidos no independentistas diesen su voto a Salvador Illa. Tienen mayoría los partidos no independentistas, en este caso la única acepción que los pone en común es esta: no son independentistas, porque luego allí está desde el PSC y los comunes hasta Vox, PP y Vox. Pero que en un acto, en fin, podríamos decir, de responsabilidad histórica, bajo un punto de vista de quien no desea que España se rompa, diga, oye, pues si el Partido Socialista es el primero, pues nosotros le damos su voto. Y luego ya estaremos en la oposición, le criticaremos, etcétera, etcétera, pero por primera vez no hay una mayoría. Por primera vez desde 2012 no hay una mayoría independentista en Cataluña. Por primera vez desde 1980 no hay una mayoría nacionalista catalana en Cataluña. Por tanto, le damos el apoyo a ella. No lo quisieron hacer, porque los antagonismos en estos momentos son extraordinarios, ¿no? ¿Cómo va a dar Vox apoyo al candidato socialista? Con el lenguaje tellado, que es el que en estos momentos es el vocabulario tellado, que es el que domina en el Partido Popular, ¿cómo el Partido Popular va a dar un voto a Salvador Illa al Parlamento de Cataluña? Entonces, por lo tanto, quedaba la tercera opción, que es decir, pues buscar un pacto transversal. Y el PSC lo ha buscado con la Esquerra Republicana. Y de ese pacto transversal sale una propuesta de financiación para Cataluña que estaba en el programa del PP catalán hace unos años. Y que lo hubiese firmado Alberto Núñez Feijóo el día de 2016 que compareció ante el Cerco de Economía de Barcelona. Marqués, Enrique. A partir de aquí empezamos a discutir. Yo creo que, fíjate, a partir de aquí empezamos a discutir sobre el Drácula catalán que en estos momentos quiere chupar la sangre de todos los españoles. A mí me falta un factor, ¿no?, para poder analizar esto, y es ¿qué se ha pactado? Esta es la primera pregunta que yo me hago, porque fíjate que dentro del mismo partido Josep Borrell dice que es un concierto, el gobierno, la Moncloa, dice que no es un concierto, María Jesús Montero a veces se acerca a lo singular, pero realmente y una de las cosas que me parecen más criticables incluso, ¿no?,
es que, bueno, efectivamente los pactos, bueno, pueden ser públicos o no, se pueden las partes para llegar a un acuerdo, pues muchas veces no hay que decirlo todo a los micros y a los altavoces porque los pactos se arruinan, pero una vez ya Salvador Illa está gobernando, me gustaría saber por qué todavía no podemos saber exactamente hasta dónde, qué límites, si se cruza algún límite, si nos acercamos a algún límite, si puede suponer un detrimento para el resto de comunidades, porque realmente hay una posición general en el que se toma como concepto no nos gusta, dicen algunos varones del PSOE, por supuesto el PP, como concepto general no nos gusta que prevalezca Cataluña, ¿no? Que tenga cualquier tipo de iniciativa o de prebenda superior, pero si todavía no sabemos si va a perjudicar al resto o cómo, o qué se les va a ofrecer, o si va a compensar el gobierno con alguna otra cosa los ingresos, si es que no lo sabemos. Y esto es sorprendente porque yo creo que hay que hacer una crítica importante, ¿no?, de transparencia. Yo creo que en el mes de septiembre ya hemos vuelto al cole, todo que sigamos elucubrando un poco sobre lo que puede suponer darle más a Cataluña, pero si no sabemos cuánto más, y en este caso la cantidad es esencial. Marqués, y el privilegio no es solo el privilegio en sí como concepto, criticable o no, sino cuánto y si va realmente y en cuánto perjudicar al resto, y no lo sabemos. Yo primero creo que la posición de Feijóo, que efectivamente fue la que acaba de escribir Enrique y la que tenía Alicia Sánchez Camacho, yo creo que para la sustancia de este debate pues casi no cuenta. Es decir, esto no va de PP y de PSOE. No, vamos a ver, podemos buscar las contradicciones. Sí, no, Enrique, ¿sabes lo que pasa? Es que es un asunto que excede a la posición que tengan los dos partidos políticos. El Partido Socialista Obrero Español de Andalucía está a favor de este pacto, y lo está a favor porque lo ha firmado o por lo que lo ha avalado la vicesecretaria general del Partido Socialista, que es andaluza, que es sevillana, que es ministra de Hacienda, y porque lo avala Juan Espada, aunque busque eufemismos. Bueno, pues por eso digo yo, supera la posición del PSOE y supera a la posición del Partido Popular. Lo cierto es que la mayoría de las comunidades autónomas y de las opiniones públicas de las comunidades autónomas están en contra de que la Generalitat, yo no le voy a llamar concierto. Estoy de acuerdo en que, vale, no es un concierto, aunque el aroma es más de bacalao al pil pil que de café, ¿me entiendes? Es un poquito más parecido a lo que ocurre en las comunidades forales que a otras. Pero bueno, no se está de acuerdo en que Cataluña tenga un concierto peculiar, porque sobre todo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué razón Cataluña tiene que tener una financiación singular, recaude sus impuestos y pague al resto del Estado un cupo de solidaridad y un cupo de, bueno, en la que se lleva el gobierno central por inversión, por competencia no asumida? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? El argumento político. El argumento político y la razón no es más que lo que en Cataluña se ha llamado el déficit fiscal. Es decir, que en Cataluña se recauda más dinero que en el resto de los territorios, o al menos más que en la mayoría, excepto en Madrid y en Baleares. Y con esa razón, no solo el Partido Popular está en contra, sino que hay mucha gente de izquierda, o la mayoría de la gente de izquierda, la mayoría de la gente progresista, los que han escrito durante estos días, que no lo defienden. Se podían aceptar muchas cosas. Por ejemplo, hablemos de la ordinalidad. La ordinalidad la había aceptado el Partido Socialista. Está en la Declaración de Granada. Pero esto es un paso muchísimo más allá de la ordinalidad. Pues la razón yo creo que también pasa políticamente, porque Cataluña es muy relevante. Un momento. Termina Marqués. Solamente estoy de acuerdo que Salvador Illa es un aval, y posiblemente la única manera de hacer presidenta Salvador Illa era transigiendo con esto. Y digo más, mientras gobierne Salvador Illa, es posible que no haya ningún problema. Pero el sistema, el modelo, dará muchos quebraderos de cabeza cuando en la Generalitat vuelvan a gobernar o los independentistas o soberanistas.
¿Por qué? Porque entraremos en la negociación perpetua. Venga, Jerica y Juliana. Sí, que decía Juanma que ¿por qué no? ¿Por qué Cataluña? Bueno, yo creo que hay dos motivos. Uno es un agravio que comparte Cataluña, por ejemplo, con Andalucía, con la Comunidad Valenciana. Un agravio en el sentido de que la cantidad, el crecimiento exponencial de su población ha hecho que la financiación se haya quedado corta, ¿no? Y que se acumulen deudas y que se acumule un arrastrar los pies para poder llevar a cabo los servicios públicos. Pero sobre todo, ¿y por qué en Cataluña se ha hecho esa singularidad y no en Andalucía? Pues evidentemente, y esto no es nuevo de ahora, de Pedro Sánchez, esto es de la época de Aznar. Porque Cataluña es muy relevante políticamente. No ahora, que incluso ahora ha sido esencial para que haya una investidura. Es que a veces no ha sido esencial o tan esencial, y también se les han dado cosas a cambio, porque políticamente es un sujeto de mucha mayor importancia que el resto de comunidades autónomas, porque ha apoyado gobiernos, porque ha apoyado presupuestos, y al final hacen caja con eso, y hacen bien, porque al final están defendiendo los intereses de sus ciudadanos. Enrique. Ojalá estuviera más repartida ese federalismo, ¿no? Ojalá, pero la realidad es otra. No, yo es que sinceramente creo que estamos hablando de una cuestión política, compleja, y por lo tanto, para mí, las opiniones que al respecto haya expresado en su momento el actual presidente del Partido Popular o que haya expresado el PP en su programa, me parece que son un elemento para la reflexión política importantes. Es decir, yo quiero saber si Feijóo ha cambiado de criterio respecto a lo que dijo el 2016. Y el PP. Es verdad que el PP no celebra un congreso ordinario desde hace 7 años, por lo tanto, desde hace 7 años el PP no ha sometido a discusión de sus delegados el programa. Mira, hablando de es decir, el PP ha hecho 2 congresos extraordinarios para dirimir quién dirige. Hablando de congresos, déjame que avance, Enrique. Escuchábamos antes a Espadas y a Lobato en entrevistas en la SER esta tarde. Los dos han visto esta semana sus nombres publicados en quinielas sobre qué líderes territoriales del PSOE Ferraz plantea sustituir en el proceso de renovación en el partido que empieza con el Congreso Federal. Juan Espadas, Andalucía, ha dicho que él se va a volver a presentar. Con un proyecto que está enfocado a 2026, a ganar las próximas elecciones. Usted no está pensando en el Ministerio de Transición Económica, ¿no? Mire, yo estoy pensando en Andalucía. Yo lo que quiero es ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Esta es la cuestión. ¿Usted cree que va a tener una candidatura alternativa? Mire, el Partido Socialista es un partido democrático, un partido que tiene unos estatutos en donde cuando alguien quiere liderar un proyecto se presenta a unas primarias y, bueno, pues la militancia decide, ¿no? Que esto no lo decide ni la dirección, en este caso yo, ni Ferraz, lo decide ¿No lo decidirá la militancia. Pedro Sánchez? Mire, no, yo me he hartado de explicar que yo no soy el secretario general de los socialistas andaluces por decisión del señor Sánchez, sino porque me eligió la militancia en unas primarias y luego en un congreso. Esto es así. Es decir, el señor Sánchez le podrá parecer mejor o peor tal o cual candidato, pero él sabe perfectamente, porque fue claramente el protagonista de unas primarias históricas en nuestro país, en nuestro partido, él sabe que la militancia decide. Y especialmente duro ha sido Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, también esta tarde en la SER, pidiendo respeto y reclamando su derecho a tener más tiempo para consolidar el proyecto. Esto es un poco la historia del PSOE de Madrid, ¿no? Yo llevo 2 años y medio de secretario general, pero he visto otros 20 y pico en la oposición, ¿no? Y es toda la vida igual. Cada 2 años hay que cambiar de líder, 6 meses antes de elecciones ponemos a otro. Esto está ya más visto que el tebeo, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido en estos 30 años es que hay que tener un poquito de respeto a la gente. Yo entré hace 2 años y medio secretario general con el partido en el peor momento de su historia. Bueno, pues llegamos a las elecciones autonómicas con muchísimo esfuerzo, levantando la cabeza y el orgullo y consiguiendo ser la fuerza que más creció en esas elecciones autonómicas. Le recortamos a Ayuso 50.000 votos en el peor momento del PSOE de los últimos 15, 20 años a nivel nacional, y en el mejor momento supuestamente a Ayuso, pues le recortamos 50.000 votos. Joder, ojalá hubieran sido más. Y siguieron, continuando los procesos, y mira, hasta el lunes que salió la encuesta del País que nos daba que Madrid es la segunda comunidad donde el PSOE está más fuerte de España. Pues esto ha costado un huevo, Roberto. Esto ha sido todos los días pico y pala. Lo que pido, hombre, es que se nos deje trabajar, coño, porque es que aquí te parten la cara con Ayuso todos los jueves para que en 2 titulares de medios de comunicación, además no muy progresistas, te estén tirando a la cara estos temas. Lobato desatado. Miren tiempos interesantes. Muchos tacos, ¿no? También. Cada 2 palabras una era una palabra malsonante. Marqués.
El Partido Socialista convoca al Congreso Federal para alinear, que es el verbo... Tengo un minuto para cada una, ¿eh? Sí, para alinear las posturas, pero es verdad que tiene vacíos importantes que cubrir, y uno de ellos es Andalucía. La misma encuesta a la que se refiere Lobato, que es la vuestra, Imán, la de la serie El País, reflejaba que allí donde había más diferencia entre el PP y el PSOE, además de Galicia, es en Andalucía, que hay 6 puntos de ventaja. La única defensa o el aval que tiene Juan Espada es que a quien quiere la militancia socialista de Andalucía, que es a María Jesús Montero, pues tiene dificultades tanto para salir del gobierno como para bajar al sur. Pero Juan Espadas dirá lo que él diga, y es verdad que formalmente lo votaron la militancia, pero lo votó la militancia cuando lo señaló Ferraz. Y además lo ha nombrado portavoz en el Senado. Juliana y Ejerique, fugaces, por favor. No, mira, yo sobre esta cosa de los varones del PSOE me interesa bastante, relativamente poco. Es decir, creo que el punto hoy está en que clarifiquemos el debate político. Es decir, yo lo que me pregunto es por qué cuando alguien como Núñez Feijóo en el 16 dice que le parece bien un concierto para Cataluña, en aquel momento nadie, cuando digo nadie, quiero decir nadie, dijo ni pío en España. Y cuando eso se plantea en términos más de la actualidad en estos momentos, pues, el Drácula catalán sale a chupar la sangre de los españoles. Pero habíamos avanzado hemos de clarificarnos ya, habíamos avanzado ya. En este país nos hemos de clarificar incluso psicológicamente. Venga, psicológicamente, política y psicológicamente. Ejerique. Creo que me explica. Bueno, clarificando debates. El PSOE de Madrid, la verdad que tiene un problema desde hace... no es de Lobato, ¿no? Esto viene de atrás. Desde el Tamayazo no ha vuelto a estar cerca del poder, y de hecho actualmente el principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid no es el PSOE de Madrid, lo cual sería una anomalía, ¿no? como partido, sino que es Más Madrid. Evidentemente yo creo que Juan Lobato, aunque quiera vender su gestión, pues en las últimas elecciones desde luego no ha funcionado lo bien que se esperaba, porque de hecho Más Madrid continúa siendo el referente en la oposición, también el que tiene seguramente más efervescencia, muy desdibujado, ¿no? Desde la salida de Mónica García, ¿eh? Efectivamente, y también hay que preguntarse hasta qué punto el PSOE nacional ha apostado por Madrid, porque recuerdo una época en la que los candidatos prácticamente se parecían salidos de subasta, ¿no? Bueno, pues pongamos a este, pues pongamos al otro. Yo creo que no ha habido tampoco una apuesta, quizá por esa competencia que hay con Nacional. Esto nos pasa también a los periodistas, ¿no? Lo sabemos bien. Los cuadernillos locales de Madrid también tienen sus complicaciones, porque al final Madrid es nacional también. Y yo creo que el Partido Socialista no ha hecho una apuesta real, quizá para que no le haga sombra a la Moncloa. No sé muy bien por qué, pero Lobato efectivamente no ha obtenido los resultados esperables para un partido de esa magnitud en la capital de España, pero también creo que es una cuestión de partido nacional. Hora 25. Y se incorporan a Hora 25 los oyentes de Carrusel que han estado escuchando cómo España empataba esta noche. Sí es. Manu Carroña, muy buenas. Hola, Aymar Bretos. 0-0 en el primer partido de España después de la Eurocopa, el primero de la fase esta de grupos de la UEFA Nation League. Bueno, ha sabido a poco, sobre todo porque en la segunda parte estaba bastante mejor el equipo que en la primera. Se encerraba Serbia en los últimos minutos con un Lamine Yamal que se ha puesto a hacer. Bueno, es una cosa, lo de Lamine Yamal es una cosa de locos, pero qué nivel, qué calidad, qué talento. Ha tenido alguna muy clara España, pero muy clara. Pero hoy la pelotita no ha entrado, 0-0. El domingo jugaremos contra Suiza. Sí que ha entrado la pelotita en el partido que ha jugado Portugal contra Croacia. Ha ganado 2-1 Portugal a Croacia. Uno de ellos ha sido de Cristiano Ronaldo, que ha marcado hoy su gol oficial 900. Lleva 900 goles en su carrera y los que le quedan. Luego hablamos. Venga, Manu, adiós. Chao, adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches, algo que nos abrigue la próxima noche y mañana a primeras horas, temperaturas mínimas parecidas a las de hoy, pero durante la tarde en general va a hacer un poco más de calor, nada desmesurado, y mejor preparar ropa para la lluvia en Galicia, los Pirineos y alrededores, así como en Cataluña. Y cuidado, porque es además donde tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por tormentas. Hemos tenido una pausa prácticamente de 24 horas, pero esta próxima madrugada muchísima atención, porque en estos sitios que hemos dicho las acumulaciones de agua pueden ser significativas y en poco tiempo. De manera que muchísima precaución, mucha atención cerca de cauces de agua, pero también en zonas bajas fácilmente inundables. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Donald Trump ha anunciado esta noche
que si gana las elecciones en noviembre le va a encargar a Elon Musk una reforma drástica de la administración estadounidense. Va a crear una comisión de eficiencia gubernamental, que es una idea que le propuso Elon Musk, y se la va a encargar al propio Elon Musk. Elon Musk es el multimillonario ultraliberal que es dueño de Tesla, de Twitter, y sobre todo que en los últimos tiempos se ha convertido casi en jefe de campaña de Donald Trump. Se ha convertido en el intoxicador en jefe para la campaña de Trump a través de la red social de la que es su dueño, el propio Elon Musk. Corresponsal en Washington, Sara Canales, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿En qué consiste esa reforma drástica de la administración que le va a encargar? Bueno, mira, con esta comisión Elon Musk lo que propone es auditar a las agencias del gobierno para eliminar los gastos excesivos. Es una idea que propuso el mes pasado, en agosto, ante un grupo de académicos y de líderes empresariales en Nueva York y que, según hemos visto hoy, ha acabado convenciendo a Donald Trump. Lo escuchamos. I will create a Government Efficiency Commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. We need to do it. Can't go on the way we are now. Así lo ha anunciado hoy en un foro económico también en Nueva York, donde ha definido una reforma drástica para acabar con el fraude y con los pagos indebidos y que, según Trump, les cuestan a los estadounidenses cientos de miles de millones de dólares. Es un ataque que no ha justificado en su línea y una propuesta que tampoco ha detallado muy a fondo. Eso sí, ya le ha propuesto, como decías, a Elon Musk que lidere esta comisión. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Be interesting. If he has the time, it'll be a good one to do it. Dice Como no está muy Donald Trump, ocupado, ¿no? Exacto, ¿no? Que ya lo ha aceptado mientras ironizaba, escuchábamos sobre si tendría tiempo para dedicarse a ello. De hecho, su discurso, Aymar, ha estado plagado de elogios hacia el multimillonario. Ha dicho que Musk sabe lo que se hace, ha destacado el hecho de que le haya apoyado. Y bueno, en ese discurso también hemos escuchado propuestas proteccionistas o poco convencionales. Por ejemplo, menos impuestos para empresas que fabriquen productos aquí en Estados Unidos, prohibir que los inmigrantes ilegales obtengan hipotecas, o ha prometido también convertir al país en la capital mundial de las criptomonedas y del Bitcoin. Un anuncio, eso sí, que está dando de qué hablar, por un lado por lo polémica que es la figura de Musk y cómo se ha posicionado últimamente a favor de Trump, y porque la mayoría de sus empresas, SpaceX, Tesla, Neuralink o X, Twitter, están reguladas por agencias federales. Claro, es un conflicto de intereses, brutal, como decías. Y luego la economía en esta campaña, claro, es la principal prioridad de los americanos, y en esta cuestión Trump le lleva, mira, hoy 8 puntos de ventaja a Kamala Harris, según el Wall Street Journal. Es curioso, por si Elon Musk tenía pocos datos de todo el mundo, ahora si gana Trump va a tener todos los datos internos de la administración. Está bien esto. Sara, gracias. A ti un abrazo. Empieza a ser escalofriante, Enric, el escenario de una victoria del dúo Trump-Musk en noviembre, porque ya no es solo Trump, va en dúo con Musk. Bueno, las elecciones norte de Estados Unidos del 5 de noviembre yo creo que es el acontecimiento político más importante de los últimos años, me atrevería a decir, desde la caída del muro de Berlín, posiblemente porque abre una disyuntiva de fondo muy importante, de alcance internacional y muy fuerte para todos los países occidentales, sin duda alguna. Es decir, yo he escrito que el curso político en España, que evidentemente ha empezado, porque ya estamos discutiendo ya de 1.000.000 de cosas simultáneamente, pero en realidad no empieza hasta el día 6 de noviembre, porque se sabrá en aquel momento cuáles son los marcos básicos fundamentales. Aquí se está ante la posibilidad de que se vaya a la construcción de una oligarquía que posiblemente, en mi opinión, derivaría hacia posiciones claramente autoritarias, y eso tendría un factor de arrastre descomunal en el resto del mundo. Más que es un hombre que está utilizando una plataforma utilizada por millones de usuarios en todo el mundo como un poder fáctico en la política internacional. Este verano pues ha desafiado a 2 países soberanos, el Reino Unido, el penúltimo gran imperio, el Reino Unido, manifestando él personalmente de que la guerra civil estaba cerca del Reino Unido, y alimentando a través de los algoritmos de su red y de los mecanismos de los cuales dispone para moldear el debate público en esa red,
pues alimentando y alentando los disturbios de la extrema derecha en el Reino Unido, y después ha entrado en desafío a la soberanía de la República Federativa del Brasil. Es decir, estamos ante algo nuevo, algo absolutamente nuevo. La presencia de oligarcas de la industria tecnológica que se atreven ya a desafiar a estados importantes. Ya no estamos hablando de pequeños países o países pobres en dificultad. Estamos hablando del penúltimo gran imperio del planeta, el Reino Unido, la Gran Bretaña. Y estamos hablando del país más grande de Latinoamérica. Es decir, estamos entrando en una nueva dimensión. Si esta corriente, esta facción gana, el mundo va a cambiar de dirección. Esto es así y, por lo tanto, no tenemos derecho a voto en esas elecciones, pero en fin, estamos ante lo más importante desde 1989. Ejerique y Márquez. Bueno, es que es escalofriante, la verdad, la incidencia que tienen, y lo hemos visto desde hace tiempo, ¿no? Desde la primera victoria de Trump, y él lo sabe bien, ¿no? La incidencia que tuvieron las redes sociales en aquel momento, Facebook sobre todo, en las victorias políticas. Es escalofriante la incidencia que tiene en nuestras vidas gente como Elon Musk, aunque pensemos que no, pero tiene una incidencia en nuestro pensamiento, en nuestra manera de relacionarnos, en los conflictos de los que se habla, en los temas de los que se habla y de los que no se habla. Y claro, esa evidencia que lo vemos todos los días, ¿no? en Twitter y en otras redes sociales, que se pueda ya cristalizar directamente en cargos públicos y en un ticket electoral, pues bueno, es un paso más en lo que ya estamos viviendo, que por cierto, muy ocupado yo creo que no debe estar Elon Musk, porque a mí me sale en mi timeline todo el día a todas horas, ¿no? Que esto también él lo ha programado para salir él mismo en los timelines de todo el mundo. Esta receta de dejadme llegar de la privada y yo voy a reducir los gastos superfluos, la verdad que es una idea que ya hemos escuchado muchas veces, y luego lo que pasa es que estos empresarios que han vivido en un entorno privilegiado, que heredaron ya y que tienen compañías con muchísimos favores de todo tipo y que no vienen de la nada, no son obreros que llegaron por su inteligencia ahí, ¿no? Y que no son conscientes de ello. Esta receta de yo lo voy a gestionar todo mejor, normalmente se da con la realidad, y cuando llegan a la realidad, y en España también lo hemos visto con Vox, la realidad es, por ejemplo, en Castilla y León, ¿no? Con su vicepresidente, que no gestionaba nada, solo cobraba y no gestionaba prácticamente nada, ¿no? O se dan cuenta que resulta que el presupuesto en su mayor parte va a pensiones, a médicos, a sanitarios y a profesores, y se dan cuenta pues que sí, pueden cerrar 2 institutos y un organismo, y esa es la gran revolución que han hecho. Yo creo que es peligrosísimo que haya triunfado, no solo que triunfe o no en las elecciones, por supuesto, pero que ya el mero discurso y la capacidad que tienen las redes sociales dirigidas por este tipo de personas ya es un gran fracaso, ¿no? Y que se está intentando poner remedio. Creo que ahora somos mucho más conscientes que cuando llegaron las redes hace 20 años. Esto es una buena noticia, pero da miedo, la verdad, que da miedo. Sí, sobre el plan este que le ha propuesto a Max, al dueño del estercolero, en el que ha convertido la red social. Hay un plan elaborado por colaboradores de Trump, al que Trump no se ha sumado, que se llama Proyecto 2025, que es un proyecto de la administración, de cómo debe ser la administración republicana si ganara Trump, que supone un desmantelamiento de muchísimas agencias, incluso la expulsión de 50.000 empleados públicos de la administración para que dejen de ser unos funcionarios que, según su visión, son empleados del Deep State o del Estado profundo, de las fuerzas demócratas que, según ellos, siguen manejando a Estados Unidos, y estuviese compuesto este cuerpo funcionarial por gente de la cuerda ideológica de Trump. Trump no se ha sumado a este proyecto, aunque ya lo digo, lo han elaborado colaboradores suyos, y puede ser que esto de Max sea un sucedáneo. En cualquier caso, yo quiero pensar que lo mismo que este Trump no es el de hace 8 años, porque ya no es un candidato rompedor, porque no es ese Trump que decía: si hoy salgo a la Quinta Avenida y comienzo a disparar gente, no perdería ningún votante. Es decir, Trump ya es un señor ya estrafalario, conocido, absolutamente envejecido ahora que Biden se ha retirado. Pues lo mismo
quiero pensar que Twitter no es lo mismo que hace 8 años y que ya sabemos lo que es Twitter. Indudablemente hay, bueno, Twitter, X, ¿no? El Mr. Colero, vamos. Sabemos que hay otro tipo de redes sociales que también pueden manipular, pueden hacer esa campaña. Coincido con Enrique en lo que están haciendo las tecnológicas. Yo creo que la constituyen un oligopolio ya no nacional, sino un oligopolio mundial. 4 o 5 empresas que se reparten un pastel multimillonario, que hay algunas que tienen unas facturaciones que superan por muchísimos al PIB de muchos países, pero quiero pensar que ni Trump es el de hace 8 años, ni Twitter o X o el estercolero es el mismo de hace 8 años. Pues mira, uno de los datos que ha dado la vuelta hoy a todos los perfiles o todos los muros en Twitter precisamente es el que nos ha dejado a todos con la boca abierta, la confirmación del subidón del precio de la vivienda en España. En el último año los pisos y las casas nuevas se han encarecido un 11% en un año. No subía tanto el precio de la vivienda nueva en un año desde 2007, o sea, justo cuando está a punto de reventar la burbuja. También se encarece la vivienda de segunda mano otro 7%. Lo ha explicado muy clarito en Hora 14 Alejandro Inurrieta, que es el expresidente de la Sociedad Pública del Alquiler y experto en vivienda. El problema radica en que el mercado de la vivienda no es un mercado al uso, no es un mercado en el que funciona, a pesar de lo que se dice, la oferta y la demanda, es un mercado de expectativas, es un mercado donde prima la especulación, fundamentalmente porque no hay contrapeso a la vivienda del sector privado, que es la vivienda pública. Si lo hubiera, como en otros países, seguramente los precios crecerían mucho menos. Al no haber contrapeso, realmente es un mercado de expectativas, y las expectativas sobre el sector de la vivienda son muy buenas. Es decir, primero, porque hay muchísimo dinero caliente entrando desde fuera, fondos de inversión, inversores extranjeros, etcétera, y por lo tanto ese dinero que está entrando es lo que está retroalimentando la demanda. Hay un mercado en el que todo el mundo cree que la vivienda va a seguir subiendo y por lo tanto los precios siguen subiendo, a pesar de que la concesión de hipotecas, los últimos datos, siguen siendo decrecientes, pero los precios, las expectativas de los precios siguen subiendo. Por lo tanto, es un mercado virtual, porque realmente el valor de esas viviendas, como pasó en su día, no se corresponde con el valor real de la vivienda. Por lo tanto, al ser un mercado estrictamente especulativo y no de bien de uso, podemos asistir durante los próximos meses e incluso años, efectivamente, a un incremento del precio y un incremento de la riqueza ficticia en muchos casos. Y mientras tanto, sectores enormes de la sociedad sin acceso a una vivienda en propiedad, prácticamente cualquiera que tenga menos de 40 años y sin herencias o sueldos muy altos. Y hablando de dinero, anoche estuvo aquí en Hora 25 el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, nos confirmó que los impuestos por los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas se van a mantener, por lo menos el año que viene, y con vocación de que sean permanentes. Eso sí, modulados. Dicen, la situación va cambiando, habrá que tocar algo, pero bien, que se van a mantener. Bueno, hoy el consejero delegado de Repsol, Josu Imaz, ha lanzado este mensaje sobre esos impuestos. Me da la sensación de que hoy ni siquiera hay una mayoría parlamentaria que pudiera respaldar el que esto que viniese, digamos, se aprobase para quedarse. Con lo cual creo que cuanto antes, digamos, esto desaparezca, más aceleraremos la inversión en este país. Las energéticas siguen apretando, Enrique. Sí, bueno, el discurso de ayer de Pedro Sánchez, que de alguna manera quizá quedó no oscurecido, pero sí tapado por los nuevos nombramientos, Escrivá, Óscar López, el nuevo jefe de gabinete. Pero el discurso de ayer me llamó mucho la atención. Es un discurso que deja sumar sin espacio. Y este es un dato político también importante del nuevo curso. O sea, el PSOE ha empezado el curso orientándose prácticamente a devorar el espacio político de Sumar. Un dato que me parece interesante. Para la reflexión política. Enrique. Bueno, del tema de Josu Imaz, ¿no? Y las eléctricas y el impuesto, evidentemente, cómo van a querer, ¿no? Cómo va a querer Josu Imaz, que además sabemos de dónde viene, ¿no? Del Partido Popular. ¿Cómo van a querer? Del PNV. Perdón, del PNV. Bueno. Perdón, sí. No volverá a suceder, como dijo. Por cierto, hablando del PNV, déjame que anuncie. El lunes va a estar en Hora 25 Manuel Pradales, Lehendakari.
el lehendakari vasco, en primera entrevista en esta nueva temporada. Bueno, tiene razón en que pues, si le preguntaran hoy a Junts y al PNV, precisamente, pues a lo mejor habría que ver, ¿no?, qué posición tomarían al respecto, pero realmente lo que está bastante claro es que hay una generación, y esto entronca también con la vivienda, ¿no?, pero también con el trabajo, la precariedad laboral, etcétera, ¿no? Hay una franja social que no se ha recuperado de la pandemia siquiera, y los salarios medios pues así lo evidencian, ¿no? Mientras que hay empresas multinacionales o empresas del IBEX que siguen teniendo grandes beneficios, incluidos los bancos. No es nada malo a priori, ¿no? Ojalá hubiera para todos y ojalá todo el mundo pudiera ganar mucho y mejorar, ¿no?, tanto las empresas y los bancos y las grandes energéticas como las personas, pero la realidad es otra, y la realidad es que los servicios públicos hay que pagarlos y que hay que ayudar, ¿no? Si queremos tener una sociedad justa, democrática y saludable, hay que compensar. El que está ganando mucho, el que está viviendo muy bien, tendrá que compensar de alguna manera los servicios públicos que necesitan otros por la justicia social. Yo creo que es una cuestión de concepto que al mundo empresarial evidentemente no siempre le parece bien. Hay a quien sí le parece bien, incluso en el mundo empresarial, pero la tónica global, ¿no?, la general es que no, y entiendo un poco que se revuelvan, ¿no? Pero bueno, ya vemos que las tentaciones siempre entran en política, ¿no?, también en el mundo empresarial, en la judicatura y también en el mundo empresarial. Si hubiera una mayoría, si la mayoría... siempre, ¿no?, con esa suspicacia de que al final lo que pretende es evitar ese impuesto, que yo creo que sin ser la solución a todos los problemas, pero creo que es una cuestión de justicia social y en ese sentido me parece muy lógico. Márquez. Yo creo que sí, que la estructura fiscal de España y la de todos los países, ¿no?, se tiene que adecuar a los nuevos momentos de la economía. Y yo creo que uno de los principales problemas de la izquierda, de lo que viene sucediendo con la izquierda desde hace mucho tiempo, es que se olvidó de una reivindicación que yo creo que es la que le define básicamente, que es la igualdad entre los ciudadanos, por otro tipo de aspectos pues quizás identitarios. Y en el caso de la vivienda lo ha explicado perfectamente el experto con el que habéis hablado. Es que en España se ha dejado de construir viviendas de protección oficial, que era la única manera de intervenir de una manera efectiva en el mercado inmobiliario. Y esto, bueno, pues yo no sé cuándo se perdió, si fue en el estallido de la última burbuja, porque por cierto, ¿cuántas burbujas inmobiliarias puede ver una persona estallar a lo largo de su vida? Porque yo ya llevo 2, y entonces digo, bueno, a lo mejor si llega la tercera casi no llego, ¿no? Pero todo apunta a que efectivamente hay mucho dinero entrando del extranjero en la compra de vivienda en muchas comunidades autónomas, entre ellas en Andalucía, dinero de gente además que no viene ni con hipotecas, que viene con el dinero a tocateja, y está elevando muchísimo el precio de la vivienda, y además, bueno, creando unas desigualdades ya dentro de los propios territorios entre las zonas costeras y las zonas de... Dame un segundo, Márquez. 20 segundos y nos vamos a Francia con la última hora acerca del juicio por el caso de la mujer a la que violaron decenas de hombres porque el marido de ella la había sometido químicamente, la dejaba inconsciente para que otros la violaran. Hora 25. Aimar Bretón. Más de 70 hombres abusaron de aquella mujer mientras estaba inconsciente por esos medicamentos con los que su marido la drogaba. Giselle Pelicot, que es como se llama, ha querido que el juicio sea público para que el mundo sepa lo que estos tipejos le hicieron. Ella ha declarado hoy y ha dejado una frase tremenda que es: violación no es la palabra correcta para lo que me hicieron, fue barbarie. Joan Jimeno. Con gesto serio pero con apariencia tranquila, serena ante las cámaras, delante de más de una docena de micrófonos. Así ha aparecido hoy Giselle Pelicot después de declarar por primera vez ante el tribunal. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir, es lo que ha asegurado la víctima al terminar una larga sesión del juicio. Dentro ha descrito ante los presentes cómo han sido estos 4 años desde la detención de su marido, desde que se enteró que
su marido la drogaba y la prostituía. Todo se está derrumbando, todo lo que he construido en 50 años. Para mí son escenas de terror. Escenas de terror que no recuerda, pero sí ha visto en vídeos y fotos. Su marido tenía más de 4.000 archivos en ordenadores, USBs y discos duros. Son escenas de barbarie, violaciones. Me pregunto cómo pude aguantar. En el juicio le preguntan cómo se siente viendo las imágenes de las violaciones. Sacrificada en el altar del vicio. Con ella, en esa misma sala, están sus 2 hijos y también su hija. En los archivos incautados por la policía también hay fotos de su hija desnuda. También está en la sala su marido, que escucha mirando al suelo. La víctima recrimina a la fiscalía que hable de escenas de sexo. No me hables de escenas de sexo, son escenas de violación. Nunca he practicado tríos ni swinging, eso quiero dejarlo claro. Y también aclara a los abogados defensores. Nunca fui cómplice ni fingía estar dormida. De los 51 hombres que están acusados de violarla, solo reconoce a uno de ellos en los vídeos. Lo encontraba de vez en cuando en la panadería, lo saludaba. No me imagino que viniera a violarme. También han declarado hoy los peritos. Una ginecóloga ha dicho que escapó de milagro del VIH, de la sífilis y de la hepatitis, pero que contrajo 4 enfermedades de transmisión sexual. Hace 4 años que la policía detuvo a su marido y desde entonces la víctima sufre graves problemas de salud mental. Soy un campo de ruinas por dentro. La fachada es sólida, pero detrás... Es una declaración que es pública porque así lo ha querido ella, en nombre, dice, de todas las mujeres que nunca serán reconocidas como víctimas de la sumisión química. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Pagar el pan con el teléfono. La sociedad cambia a velocidad de vértigo mientras la política se atasca en cada paso que ha de dar. Este verano se han pagado las hamacas y las sombrillas de la playa con tarjeta. Por supuesto, también se ha cobrado del mismo modo el pan en la tahona más humilde o la bebida en un chigre con el suelo lleno de serrín. Desde la llegada de la COVID en nuestro país, se ha sustituido la utilización del dinero en efectivo por el pago a través de tarjetas físicas y billeteros y apps digitales. Lo facilitó el pánico al contacto físico, las mascarillas y la generalización de los sprays antisépticos para las manos. Hoy son apenas algunos establecimientos los que ponen una cantidad mínima de euros para utilizar una tarjeta, pero ya hay más de 2,5 millones de terminales de venta con tarjetas. El vendedor ya no necesita ir a una caja centralizada, sino que saca de su bolsillo o lleva colgada al cuello su terminal de ventas para cobrar a una de las más de 90 tarjetas de crédito o de débito que funcionan en España, como media 2 por cada habitante. Lugares cotidianos o situaciones recónditas. Nos hemos transformado sin darnos cuenta mientras arriba se pelean. Punto y 25. Así que lo de Lamine Yamal ha sido espectacular, ¿no? Espectacular, Aimar Breto. Es un chaval, un talento, es que le sale... Además que, decía Romero en Carrusel, es que además parece que ni suda. Es que el tío te saca 6 jugadas de la manga, pero en un momento dado. Ahora analizamos este empate de España contra Serbia. Ya sabéis que el domingo jugamos contra Suiza también fuera, en Ginebra. Y además ha ganado Portugal, te decía antes, con ese gol 900 de Cristiano, que además, según lo ha marcado, se ha ido al banderín de córner a celebrarlo y se ha venido abajo, se ha desmoronado. Esas emociones que le entran, estaba medio llorando, han llegado los compañeros a consolarlo por ese gol 900 en su carrera. Y también, noticia de última hora, se ha lesionado Militao con Brasil. Y vamos a hablar en el larguero con el vencedor de la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista de España, que también ha sido español. Venga, abrimos ya el larguero, cerramos ahora 25. Raquel Ejerique, Enric Juliana, Juanma Márquez, un abrazo, amigos. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana nos encontramos. Se quedan con Manu en la SER. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.